iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert, el búho. Estamos por esta su estación, GB Radio. Inicio de semana, lunes 11 de noviembre de 2019, las 4 de la tarde con 2 minutos y la temperatura de este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, de 20 grados centígrados, con bastante calorcito y con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Les recordamos nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo www.gbradio.com.mx, nuestra página de Facebook GB Radio, al igual que de Twitter y de YouTube, Instagram es también GB Radio. Nuestro teléfono en cabina es 5896-1230. Pues el día de hoy, amigos y amigas, lo comentamos en el programa de Corazón a Corazón, y vamos a tratar un tema. Difícilmente nosotros nos metemos en la cuestión internacional, en cómo lleven los países del mundo sus políticas internas, pero en este caso que vemos que lo que sucedió en Bolivia pues no es nada nuevo que nos digamos, es un movimiento nuevo en Bolivia, y las semejanzas que hay con la democracia de Bolivia y la democracia de nuestro país. Nos tenemos que remontar un poquito a la historia. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro Ruz entra a Cuba, saliendo desde Yucatán, para tomar la isla, para tumbar al régimen de Fulgencio Batista, quien, según los cubanos, según el mismo Fidel Castro, según Raúl Castro, era un usurpador de poder, era una dictadura, era un país satélite de los Estados Unidos, y en parte tenían razón. Había mucha mafia en Cuba, muchos casinos de las mafias estadounidenses ya se habían apostado en La Habana, y toma Fidel Castro Ruz La Habana el 1 de enero de 1959 y toma el poder. Junto con él, personajes de la talla de Ernesto Che Guevara y de Camilo Cienfuegos. Cuando toma la presidencia, por llamarle de alguna forma, Fidel Castro dice que durante 3 años no van a haber elecciones para que el pueblo cubano se diera cuenta de cuál era el proyecto de nación de Fidel Castro Ruz. Al tercer año, el primero en sublevarse ante esa situación de anarquía, de falta de democracia, de lo que había supuestamente luchado Fidel Castro, fue Camilo Cienfuegos, que hace la observación al comandante Fidel Castro que ya era hora de abrir unas elecciones en Cuba. Casualmente, a los 8 días de haber hecho esta manifestación, pues se cayeron el avión en donde viajaba Camilo Cienfuegos. Un año más tarde, para inicio del 65, el doctor Ernesto Guevara, mejor conocido como el Che Guevara, le plantea la misma situación
a Fidel Castro. Y en un país inestable como lo era Bolivia, lo envía al Che Guevara a Bolivia para armar las fuerzas insurgentes de Sudamérica y tener la puerta de entrada, ¿no? Lo envía, traiciona, o se dice traicionado, no traiciona, se dice traicionado Fidel Castro por el Che Guevara, y lo único que hace es hacer algunas llamadas y decir cuál era la localización exacta de Ernesto Guevara. Llegó el ejército, lo toman y lo matan. Fue el primer intento de Fidel Castro por entrar a Bolivia. El siguiente movimiento, vamos a llamarle socialista por la época, obviamente la Unión Soviética, extinta Unión Soviética, pone como su satélite para tener vigilados y armamento nuclear la isla de Cuba para poder atacar durante la Guerra Fría a los Estados Unidos de Norteamérica. Ya se desplazan, ya toman la isla, pretenden hacer un movimiento en Bolivia por la forma de Ernesto Guevara, se sale del lineamiento que tenía Fidel Castro y casualmente dan con su ubicación y posterior muerte de Ernesto el Che Guevara. Pasó un poquito más de una década, amigos y amigas, para que en 1977 se iniciara un nuevo movimiento socialista por parte de Daniel Ortega en Nicaragua. Este movimiento lo denominó, ahorita les digo, híjole, ya lo perdí, Frente Sandinista de Liberación Nacional, y arma un conflicto armado, una guerra civil en Nicaragua. Daniel Ortega dura 4 o 5 años este movimiento armado de Daniel Ortega, para que en 1984 se proclamara por primera vez presidente de este país centroamericano, Nicaragua. ¿Qué es la fecha? Es la fecha que el señor Daniel Ortega sigue en el poder, y es la hora en que, aparte de todo ello, su esposa es la vicepresidenta. Total, el control absoluto. Punto. ¿Cómo triunfaron esos movimientos? A base de un populismo, a base de un desgaste de las políticas internas de algunos países centro y sudamericanos, incluyendo obviamente México, que el primer país en implantar una dictadura democrática fue el PRI, fue el Revolucionario Institucional, que bien lo decía Fidel Castro Ruz. En México hay una dictadura perfecta que se llama PRI. Cambian de hombre, no de nombre. Y así estuvo 70 años en el poder. Cuba acaba de cumplir 60 años, va a cumplir 61, en que tampoco sueltan el poder. Daniel Ortega entró en el 84, lleva 36 años en el poder. Y ahora hablemos de lo que es Bolivia. Evo Morales entró para remediar, para estabilizar a Bolivia, en donde la mafia del poder, como bien dice el señor presidente López Obrador, estaba al orden del día. Pero ¿qué hizo Evo Morales? Quererse perpetuar en el poder. El poder enloquece, el poder se envicia. Al llegar a ese grado, el término de la presidencia
en Bolivia era de 5 años. Él modificó la constitución de ese país para que se pudiera hacer la reelección, no como tal, no modificando la constitución de Bolivia, quitándole la no reelección, sino algo que a lo mejor se nos hace un poquito conocido, un referéndum de revocación de poder. Les digo que es plan con maña. Hace 15 años, a modo de que se pudiese volver a tener otro periodo igual de tiempo en Bolivia, o sea, 10 años. En ese ínter entra Hugo Chávez, al que en ningún momento en México se le dijo dictador, al que en ningún momento en México, los gobernantes, se le dijo que había dado un golpe de estado para adquirir el poder. Y fue como entró el poder, mediante un golpe de estado. Evo Morales vuelve a hacer las modificaciones al Parlamento, que obviamente el Congreso, llamémosle, era mayoritario del partido de Evo Morales, el Partido del Pueblo. Lo arregló de tal forma a modo de que pudiese tener una tercera ocasión por medio del referéndum de revocación de mandato. La obtuvo por mayoría casi absoluta, aunque en Bolivia no se necesitan más que la mitad más uno de los diputados, pues tuvieron la mitad más uno para decir que pudiese tener otro periodo adicional de mandato Evo Morales. Y vamos a seguir con Evo Morales y después nos pasamos a Venezuela. Iba a concluir su tercer mandato y vuelve a hacer las modificaciones a la ley bolivariana y dice que se pueda tener un cuarto mandato por medio de un referéndum de revocación de mandato. Ya les dicen que no a la revocación de mandato, porque si no iba a quedarse perpetuando el poder. El mismo Congreso bolivariano dice no, unas elecciones sí, pero no estaban preparados los políticos, Evo Morales en particular, en una elección. Se celebra la elección hace cuestión de un mes. ¿Y qué creen? Yo no sé si le llamaron a Manuel Barlet Díaz, al PRI, a Morena. ¿Y ahora qué se hace? Fácil, que se caiga el sistema. Pues ¿qué creen? Se les cayó el sistema. Si nosotros lo tomamos como chusco, como burla, como una estupidez, que en 1988, cuando las computadoras estaban aún en pañales, y dijimos fue fraude electoral, porque ganó con mucho el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pues se cayó el sistema que lo manejaba el entonces secretario de Gobernación, Manuel Barlet Díaz. Y como no se les ocurrió, no tuvieron otra ocurrencia mejor, o no tuvieron una mejor idea en Bolivia, dijeron, pues ¿qué hacemos? Pues que se caiga el sistema en el momento en que Evo Morales iba arriba en la predilección del voto. ¿Qué creen? Se cayó el sistema y como ya no se pudieron seguir haciendo el conteo de los mismos, pues se decretó el triunfo de Evo Morales. El pueblo le pedía al presidente Evo Morales que se fueran a una segunda ronda, porque en Bolivia, si el presidente no gana por más del 10% al segundo lugar, se tendrían que ir a una segunda ronda. El presidente Evo Morales dijo no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque se cayó el sistema cuando yo iba arriba. Pero, sí señor, pero no había el 10% de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Pues sí, pero a lo mejor yo iba a ganar. Sí, pero a lo mejor no. Sí, pero a lo mejor yo soy el presidente y punto. Se autoclama como presidente de Bolivia para los siguientes 5
años. El pueblo boliviano, harto de que se estén queriendo perpetuar en el poder, comenzó a hacer los reclamos populares. O segunda vuelta o una nueva elección. A lo que no aceptó Evo Morales. No lo aceptó porque se dice que el segundo lugar iba a ganar. Que ya estaban cansados de ese populismo absurdo que caracteriza a muchos presidentes del mundo. Mejor regalando compramos voto, pero ese voto lo vamos a seguir comprando por mientras demos, aunque sean los mínimos resultados posibles. Y en este caso, Evo Morales no lo dio. Creo que la falta de experiencia, y que considero que Marcelo Ebrard Casaubon estaba haciendo un buen papel como secretario de Relaciones Exteriores. Pero ante ese fraude, lo primero que se debió de haber hecho en Relaciones Exteriores era abstenerse de ningún tipo de comentarios, ni mucho menos felicitaciones hacia Evo Morales. ¿Por qué? Por mientras no se determinase exactamente si iba a continuar Evo Morales, si se iban a ir a una segunda vuelta o si iba a haber unas nuevas elecciones. Sale Marcelo Ebrard, junto con el señor presidente López Obrador, a felicitar a Evo Morales. Y yo me pregunto, ¿felicitar? ¿De qué? Felicitar. ¿Por qué? Porque se cayó el sistema. Perdón, pero México fue ampliamente criticado en el 88 porque se cayó el sistema cuando las computadoras, insisto, eran todavía estaban en pañales. Y aquí, en pleno siglo XXI, en el año 2019, se cayó el sistema. Ahora son teléfono celular, ya está en la nube para estar captando cualquier cosa, pero en una elección de Estado se les cayó el sistema. ¿Será? ¿O habrá sido un nuevo intento de fraude, un nuevo intento de perpetuarse en el poder por parte del señor Evo Morales? Creo que fue un desacierto tanto del señor presidente como del señor secretario de Relaciones Exteriores el haber felicitado prematuramente. Fue el único país de Latinoamérica que felicitó a Evo Morales. ¿Por qué? Porque todavía no había la reacción del pueblo. Ahora, el día de hoy, y me voy a brincar tantito, voy a retroceder otra vez un poco. ¿Qué pasó con Venezuela? Hubo un golpe de Estado por parte de Hugo Chávez, y a partir de ese golpe de Estado, porque ya Hugo Chávez había intentado un golpe de Estado anterior, el cual fue sometido, lo enviaron a prisión, estuvo 2 años en prisión, sale, vuelve a hacer otro golpe de Estado y toma la presidencia Hugo Chávez. Y ya sabemos cómo se ha desencadenado de Hugo Chávez al señor presidente Maduro, en donde decía, llegó un pajarito a mi cuarto y me dijo que yo tenía que ser el presidente. Imagínense el grado de locura del señor Maduro. Recuerden ustedes, no en esta supuesta elección, sino en la anterior, todavía estaban los funerales de Estado de Hugo Chávez, y dijo que un pajarito se había metido a su recámara y que dijo que era Hugo Chávez y que lo quería a él como presidente. Y el pueblo venezolano se la creyó. En la segunda elección se robaron la elección, y México, en forma por demás extraña, acepta la antidemocracia de Venezuela, la antidemocracia de Bolivia, la antidemocracia de Daniel Ortega, pero dice que no solo eran un golpe de Estado. Pues, amigos y amigas, lo estuve yo revisando. Un golpe de Estado es el hecho por los militares y asumiendo el mando los militares. Punto. Y en Bolivia
no hubo golpe de Estado. Lo único que hubo fue un rechazo de las Fuerzas Armadas bolivianas para la no represión al pueblo. Punto. El pueblo no quería que renunciara Evo Morales. El pueblo lo que quería era una nueva elección. Pero ante la negativa, ante la necedad de Evo Morales, el pueblo dijo, ya no te queremos. Y va para afuera. Punto, así de fácil. Y prefirió renunciar a irse a unas elecciones limpias, no fraudulentas, donde no se cayera un sistema, como ocurrió en México, y después vamos a tocar un supuesto fraude en el 2006 en nuestro país, y lo vamos a tocar abiertamente, donde fue en la mañanera del señor presidente, que lo sacó a relucir, pero dicen, a Evo Morales lo respaldamos, perdón, ¿están respaldando la antidemocracia? Me pregunto yo. A Evo Morales estamos con él, le brindamos el apoyo diplomático para el caso de que quiera pedir asilo político. Eso lo dijo a las 8:15 de la mañana el señor presidente y Marcelo Ebrard. A las 3 de la tarde estaba solicitando ya Evo Morales el asilo político en nuestro país. Ningún otro país le había ofrecido asilo político. Antes de que se lo solicitara, México ya se lo estaba ofreciendo. ¿Por qué? Dicen que porque no pueden ir en contra de la antidemocracia. Y yo me pregunto, ¿antidemocracia es que se caiga un sistema? ¿Eso no se llama antidemocracia? Antidemocracia no es modificar la constitución de cualquier país para hacer un referéndum, para ver si el pueblo bueno quiere otro mandato. Ya se está hablando en los diferentes canales de televisión por paga, no abierta, por paga, que el referéndum que se quiere hacer en marzo del 2022 para ver si el pueblo quiere que continúe el señor presidente López Obrador es con la finalidad de evitarse una elección en el 2024 y que pudiese gobernar hasta el 2030. Una copia fiel de lo que sucedió en Bolivia. Se evitan unas elecciones, el pueblo bueno dice que no quieren la revocación de mandato, continúa, pero no automático, se quitan las elecciones del 2024. Cuidado, porque hay gentes que sí están enfermas de poder. Hay gentes que sin el poder no pueden vivir. Y de un momento a otro, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana parte rumbo a Bolivia a recoger al expresidente, aunque Marcelo Ebrard le siga diciendo presidente, al expresidente Evo Morales y a su familia para traerlas a México. Y yo me pregunto, les quedaba más cerca Venezuela y Cuba. ¿Quién mantenía a Evo Morales en la presidencia? Definitivamente Cuba. Es el primer estandarte del socialismo en el mundo. Y que si hacemos cuentas, yo tengo dos muy buenos amigos cubanos, Hermenegildo y Adelaida, ambos nacidos en 1959, y que cuando tuve la enorme oportunidad de conocer tan bella isla y tan bellas gentes, nunca han conocido la libertad en 60 años. Y se van a morir sin conocerla. Ahorita está un tal señor Canel, que ha de ser pariente de Raúl Castro, porque se muere Fidel, pues ni modo de abrir las elecciones. Pues no, entra Raúl. Ya Raúl a lo mejor ya se siente cansado, ya se siente enfermo, pues solo le deja a un títere de él el poder de Cuba. ¿Cuándo ha votado un cubano en los últimos 60 años? Nunca. Punto.
Llega Daniel Ortega en Nicaragua y desde 1984 ni una elección. Y ya se declaró presidente vitalicio de Nicaragua. Al igual que no sé si sea presidente o primer ministro chino, en donde se modificó la constitución china y es presidencia vitalicia. Maduro tiene a Venezuela al borde de la quiebra. En lo que va del 2019 se ha devaluado su moneda 1.000.000 de veces. Se dice que ya no le caben muchos ceros a los billetes de Venezuela, que por cierto también se llama peso, pero ya hay billetes de $1.000.000, y que para comprar 1 kilo de arroz se necesitan 3 kilos de billetes de $1.000.000. Ya no es por el valor, ya es por peso. Quien quiera comprarse 1 kilo tiene que llevar 3 kilos de billetes de $1.000.000. Pero no sé qué le diga ahora el pajarito a señor Maduro, ¿no? Aquí nos dijeron que todo iba a ser maravilla, que el pueblo bueno, y perdón, pero hemos tenido tasa de crecimiento 0. Punto. Revocación de mandato. No salió de la cuarta transformación, amigos y amigas. Salió de una idea de Bolivia llamada Evo Morales. Está más que en chino. Rubén Cortés, en su revista política de Canela Fina, dice: Evo Morales no ganaba. Tiró el sistema durante el conteo de votos en la elección y se declaró triunfador. No hubo un congreso que lo declarara vencedor. Él se autoclamó vencedor. Pese a que él se había autoclamado vencedor, salió el presidente López Obrador y salió el canciller Marcelo Ebrard a felicitarlo en base a que él se autodeterminó ganador antes de que nadie dijera que había ganado. Hoy hizo mención Marcelo Ebrard que iban a solicitar una reunión urgente a la Organización de Estados Americanos, y lo nombro porque el señor presidente hizo mención también de que en el 2006 la Organización de Estados Americanos no intervino en el fraude en México, porque quizás no lo hubo, quizás, y eso nadie, absolutamente nadie, por desgracia y por conforme es nuestro sistema político mexicano, lo podremos saber, jamás. Dice: la OEA y la ONU, amén de nuestros socios en el TEMEC, rechazaron el resultado. La Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, Canadá, Estados Unidos, rechazaron el resultado, pero México no. México, ante la autoproclamación de triunfador de Evo Morales, le manda felicitaciones. Dice: era una elección de primaria en política exterior abstenerse de decir nada, pero nuestro canciller reconoció el triunfo de Evo Morales. Y que conste, y lo he dicho, que la persona mejor preparada para el cargo que ocupa de Relaciones Internacionales es Marcelo Ebrard, por la sencillísima razón de que él sí tiene una especialidad y un doctorado en Relaciones Internacionales. Creo que es el único que está en el puesto donde debería de estar. Pero dicen que también al mejor cazador se le va la liebre, y en este caso, si fue un error de él, debe de asumirlo, y en caso que haya sido una instrucción del señor presidente, haberle dicho: es que políticamente no es lo adecuado. Pero quizás el señor presidente o no le hizo caso, o no le quiso hacer caso,
o fueron palabras de propio gusto de Marcelo Ebrard. Era imposible que Morena ganara, y viene aquí una situación muy semejante con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y era imposible que Morena ganara en el Senado la elección de la candidata de presidente de la CNDH. Era una elección de primaria en procesos legislativos pedir al Ejecutivo que enviara otra terna, pero el jefe de la bancada de Morena forzó la máquina y Morena ganó en medio del desaseo. ¿Qué podemos decir de esto? Yo lo he dicho hasta el cansancio. Morena es el PRI de los años 60 y 70. Gano porque gano. Gano a fuerza. Gano aunque sea la presidencia con un solo candidato, unificado por todos los demás partidos políticos. Increíble. Se cae el sistema, no me importa. Ganaba el ingeniero por más de 8 o 10 puntos de diferencia. Se cayó el sistema y en automático ganó el PRI. Aquí, al parecer, en Morena es exactamente lo mismo. Si vemos quién es Ricardo Monreal, bueno, perdón, fue el eterno candidato a la gobernatura de Zacatecas por el PRI, hasta que se cansó de ser el eterno candidato, se cambió al PRD y resultó el vencedor. Él quería ser el candidato a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México en el 17. Se afilia a Morena para ser el candidato, cuando ya estaba más que cantado que la candidata era la doctora Claudia Sheinbaum. Dijo, me retiro de Morena y me voy por la Independiente. Llegaron al arreglo, como suele pasar en nuestro querido México. Te regalo una senaduría, hombre, ¿cuál es el problema? Vas a ser senador con fuero durante 6 años y quizás en 6 años pues seas tú el siguiente candidato a la jefatura de gobierno. Todo aquí es el cambalache. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? Y aquí pues tenía que agarrar y decir, tiene que ser la candidata del presidente, la nueva presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra. Y después de los mensajes vamos a ver el por qué. Y eso viene a colación porque están haciendo exactamente lo mismo que hacía el PRI viejo, el PRI recio, a lo que están haciendo en Cuba, lo que están haciendo en Venezuela, lo que están haciendo en Nicaragua y lo que está sucediendo en Bolivia. Y hay que nos quede muy claro, amigos y amigas, un golpe de Estado en Bolivia no fue, porque el poder no lo tiene el ejército. Están viendo a quién, porque renunciaron todo el gabinete del expresidente Evo Morales, y ahorita la segunda en mando en el Senado de Bolivia tendría que ser la presidenta, por mientras se realizan nuevas elecciones. Ningún general tomó el poder en Bolivia. Como consecuencia de ello, no fue un golpe militar. El golpe militar entra el gobierno y toma el poder. En este caso, no fue así. Y vamos a seguir con esto que está bien interesante, las similitudes que están habiendo en Venezuela, Colombia, en Bolivia, Nicaragua, en Cuba y en México. Y ya lo habíamos comentado, licenciada, desde hoy en la mañana, el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard le ofrecieron el asilo político. Y a las 3 en punto de la tarde, en conferencia de prensa, Marcelo Ebrard dijo que había hecho una llamada telefónica el expresidente Evo Morales para solicitarle asilo político en México, que de inmediato le fue concedido y que saldría a la brevedad posible un avión de la Fuerza Aérea Mexicana rumbo a Bolivia para traerlo junto con sus familiares más cercanos. Lo que viene adelante, que en Canela Fina, van a ver qué interesante suena. Dice, ambas fallas de origen desacreditan prematuramente a 2 figuras más respetadas del gobierno, sus exponentes con la mejor prensa y sus mejores interlocutores con la oposición, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.
y los dos por legitimar elecciones fraudulentas. Es que es increíble. Dicen que votan, y lo comentamos el día viernes, que votan en el Senado de la República 116 senadores y senadoras, pero nada más hay 114 votos, porque necesitaba un voto más la señora Rosario Ibarra Piedra Ibarra para ser la presidenta, pero con 114 votos, con los 76 que tuvo, eran suficientes. Entonces hubieron dos papeletas que, para evitar confusiones, para evitar suspicacias, no creo que hubiera costado demasiado. Ahora decir, ¿saben qué? Repítanse la votación. Y con eso nos quitamos de que aquí no hay dedo, de que aquí no hay línea, de que aquí es la democracia pura, de que aquí estamos en el país de las maravillas y que todos somos feliz. Y me canso que el pueblo hubiera agradecido una segunda votación para la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El señor Marcelo Ebrard mandando felicitaciones cuando se autoproclama Evo Morales como ganador de las elecciones, cuando se cayó el sistema. Dice, sin embargo, el lado de la 4T es la excesiva rapidez, no solo para hundir a sus políticos o a la economía. En 11 meses ya controla el Congreso, el Poder Judicial, organismos autónomos y a casi todos los medios tradicionales, y acaba de firmar el acta de defunción del INE con una reforma constitucional. Eso lo está pasando ahorita. Me comprometo para el día miércoles ver cuál es la reforma constitucional que está afectando a lo que yo pensaría ha sido el mayor éxito de la democracia en México. El Instituto Federal Electoral, que por qué causa le cambiaron el nombre, lo ignoro, al Instituto Nacional Electoral, el que nos ha dado esa certeza política, esa certeza jurídica conforme a las elecciones. Siguen habiendo errores, todo es perfeccionable. La cuestión era iniciarlo. Y ahora, pues hay reforma constitucional donde dicen, se acaba de firmar el acta de defunción del INE con una reforma constitucional. El miércoles revisamos de qué consiste esta reforma, en donde al parecer la intención entonces es desaparecer el INE. La intención es que haya un organismo dependiente como lo existía de la Secretaría de Gobernación, en donde debía llevar el control sobre las votaciones, porque eso lo hizo el PRI, La Secretaría de Gobernación era la que organizaba todas las elecciones, los conteos, todo lo hacía la Secretaría de Gobernación. Siempre ganaba el PRI. Y es más, el que se caiga el sistema, ya se lo exportamos a Estados Unidos con Donald Trump, y ahora ya se lo exportamos a Bolivia con Evo Morales. Acuérdense que con Donald Trump también dijeron que se había caído el sistema. Me quiero imaginar que se llevaron a Manuel Bartlett a Washington y después se lo llevaron a La Paz en Bolivia para que se cayera el sistema, ¿no? Quiere decir que la cuarta T consiguió la hegemonía del poder en muchísimo menos tiempo que el chavismo en Venezuela, el propio Morales en Bolivia, Kirchner en Argentina, Ortega en Nicaragua. Sin embargo, a igual prontitud se registra la devaluación democrática de la cuarta T. A lo mejor nos pueden decir fifís, chayoteros, vendidos, pero es la primera ocasión desde el inicio del mandato del señor presidente López Obrador que baja su popularidad 12.5%. Sigue siendo más que elevada, sigue siendo histórica, pero ahorita tiene el 50%. El mes pasado tenía el 62.5% de aceptación popular.
ahora es 50. Cuidado. Dice, es una ligereza que les impide detenerse a pensar siquiera un instante. Todavía ayer, cuando 2 millones de bolivianos apoyados por el ejército estaban en la calle pidiendo la renuncia de Evo Morales, nuestra Cancillería salió a decir que se trataba de un golpe de Estado y apoyó a Evo Morales. ¿No sabrán en el gabinete del señor presidente que un golpe de Estado es cuando interviene el ejército y toma el poder el ejército? Eso es un golpe de Estado, ¿eh? Ahorita lo único que dijeron es no a la represión al pueblo, una desobediencia, no sé cómo se le denomina en Bolivia, pero lo voy a poner como ejemplo el de México, una desobediencia al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país, decir, no voy a atacar al pueblo, hasta que se vio obligado Evo Morales a renunciar. Dice, Marcelo Ebrard desaprovechó la oportunidad de rectificar su postura y equipararla a la de sus pares del mundo libre y de los organismos internacionales, la OEA, la ONU, Estados Unidos y Canadá. Un error de ponderación y contención política que no parece propia de un político de sus alturas y de sus perspectivas. Una premura similar restó puntos a Monreal en la buena valoración que sin dudas tiene entre todas las fuerzas del Senado, pero en la votación que encumbró a la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se le cayó el sistema como a Bartlett en el 88 y a Evo Morales hace 2 semanas. La candidata del Ejecutivo no lograba la mayoría calificada que indica la legislación, pero durante la votación fueron sustraídos 2 votos para que la mayoría calificada quedara en los 76 necesarios. Videos de la votación en una urna transparente confirmaron que se apropiaron de un sufragio efectivo para llegar a 77. Quiero tener el control absoluto. Ya no quiero que la comisión me esté diciendo, me esté mandando situaciones en donde pongan en entredicho al gobierno federal. Ya no quiero que la Comisión Nacional de Derechos Humanos me siga mandando recomendaciones absurdas de los fifís o de mis adversarios, y ahora quiero a alguien de mi lado. ¿Quién mejor que la hermana del señor Piedra Ibarra, que fue desaparecido en el movimiento del 68 y que nunca supieron de su paradero a partir de aquel fatídico 2 de octubre de 1968. Y dice aquí, para culminar, dice, sí, el presidente arrasa, pero ¿a cuánta de debilitar a los mejores de su gobierno? Pues ya lo hemos dicho hasta el hastío. ¿Qué es lo que tiene el señor presidente de la República para convencer a tanta gente? No lo sabemos. Un buen orador, no lo es. Quizás el arte de la política la sepa manejar perfectamente, pero convencer así al 50% y bajando 12.5% de octubre a noviembre. Bajar 12 puntos son muchos puntos, y sobre todo en el primer año de gobierno, considerando que en el primer año de gobierno del expresidente Peña estaba alcanzando el 39% de aceptación. El señor presidente López Obrador llegó a tener el 69% de aceptación, 30 puntos más, pero creo que lo está desaprovechando. Lo he dicho muchísimas veces, por desgracia, el estar diario ante la cámara, diario con la prensa, van a desgastar la figura del presidente. Y si a fraude nos vamos, aquí lo dice el señor presidente de la República,
Dice, el fraude del 2006 hizo mucho daño a México y la Organización de Estados Americanos no se pronunció, dice el presidente. Aunque antes felicitó a Evo Morales por triunfar en las elecciones libres y democráticas, ahora López Obrador le aplaudió la decisión de convocar a nuevos comicios. Recordemos que en el 2006, yo creo que sin temor a equivocarme, fueron las elecciones más cerradas y competidas en la historia del país. Un error de cálculo del entonces presidente consejero hizo que se diera toda esta situación, que actualmente está en la Comisión Nacional. No es cierto. Raúl González Pérez fue uno de los fiscales especiales en el caso de Luis Donaldo Colosio. Ahorita les doy el nombre de Luis Felipe. Pero fue un error. El entonces candidato López Obrador, en lugar de haberse esperado a las 10, 11 de la noche, que era cuando ya se tenía el dato más exacto sobre el ganador de las elecciones en el 2006, el presidente consejero, poquito antes de las 9 de la noche, dijo que había ganado el expresidente Calderón por el 0.25% de las votaciones. Creo que fue un gravísimo error no haberse esperado, no a las 11, al día siguiente o 2 días después, en donde tuviera la información bastante y suficiente como para poder decir que aunque faltasen votos por contar, era imposible alcanzar el primer lugar. Ese fue el mayor error del presidente consejero. Hubo fraude. Yo siento que por desgracia en la vida democrática de nuestro país siempre lo existió, de una o de otra forma. El PRI lo perfeccionó, eso sí, no me queda la más mínima de las dudas, pero, siempre el famoso pero, el decir, la compra de votos no es un fraude electoral, el embarazar a las urnas no es un fraude electoral, el carrusel no es un fraude electoral, todos son fraudes electorales, unos con mayor peso político que otros. Se cayó el sistema, no es casi el sistema, le robaron la presidencia a un candidato, en este caso al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, punto, eso es un robo. Lo del 2006, voto por voto y casilla por casilla. Si hubiera sido tan contundente el supuesto fraude, porque siempre tendremos que hablar del supuesto fraude, porque a partir de que hicieron voto por voto y casilla por casilla de 100 de los 300 distritos electorales, seguía ganando el presidente electo Felipe Calderón. Punto. Que no se pronunció la Organización de Estados Americanos, quizás porque no tenía los elementos. Que se pudo haber manifestado en el 88, por supuesto. Que no lo hizo, también es cierto. O sea, no hay que hablar a toro pasado. A toro pasado es bien fácil determinar las situaciones. Hay que hablar el hoy para el mañana. Y estar viendo los errores de ayer. Estamos hablando de un supuesto fraude de hace 13 años. Perdón, ya hay que cambiarle la hoja. Ya no estamos en el 2006, estamos en el 2019. Cambiemos la hoja y ubiquémonos en el 2019. Dice el mandatario Andrés Manuel López Obrador, al dar el comentario sobre la situación en Bolivia, dijo que el fraude en posición de Felipe Calderón en las elecciones del 2006 en México hizo mucho daño al país, y entonces la Organización de Estados Americanos no se pronunció. ¿Qué quiere decir con esto? Que si no se pronuncia la Organización de Estados Americanos en Bolivia, es que hubo un fraude. Bueno, sí hubo un fraude, ¿no? Se cayó el sistema, llevaron a Manuel Barrios y se cayó el sistema también en Bolivia.
está autorizando la perpetuidad en el poder. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Estamos diciendo que en el 2022 la revocación del mandato está en la Constitución en forma por demás clara y concisa. Lo único que se solicita es que el Congreso de la Unión lo solicite. Eso es todo. No necesita que el presidente haga una votación, un referéndum, una encuesta patito. No. El Congreso de la Unión solicita un juicio político al presidente y o a un gobernador y o a un presidente municipal. Es un juicio político. Se desafuera, se lleva el juicio, se le revoca el mandato. Punto. Así de fácil. Tan rápido, tan difícil como lo quieran hacer los diputados y diputadas. Pero en México dicen, no, ahora mejor hacemos que el pueblo bueno decide y determine cuándo sí y cuándo no. Y esto va a ser, ya el señor presidente lo quería que fuera en el 21, en las elecciones intermedias. El Congreso de la Unión le dijo no, porque la marca López Obrador va a hacer que gane nuevamente el Congreso. Entonces dijeron, no, que esté desfasado. En febrero, y en febrero ya dijo el Congreso de la Unión, en febrero dijo el Congreso de la Unión, pero el presidente dice que sea el 21 de marzo, en el natalicio de uno de los ídolos del señor presidente de la República, Benito Juárez. Y no dudo ni tantito que el Congreso de la Unión se arrodille ante la petición del presidente López Obrador y sea el 21 de marzo del 2022 la revocación de mandato. Y ustedes, amigos y amigas, les tengo que hacer una pregunta. ¿Saben a ciencia cierta qué quiere decir la revocación de mandato? Hasta hoy me quedó muy claro. Si el 21, tentativamente, si el 21 de marzo del 2021 y el 2022, ojalá y no lo hagan en una casa de campaña, ojalá y lo haga el INE. Y que no sea de que yo me llamo Juan, traes identificación, no, pero yo me llamo Juan, entonces tú pásale Juan, no. Que sea mediante identificación oficial, con tinta indeleble, como se debe de hacer. Y que digan, queremos que continúe el presidente López Obrador. No crean que ustedes están diciendo que quieren que continúen hasta el término de su mandato, que sería el 30 de septiembre del 2024, sino ampliarle el mandato un sexenio adicional. Yo cuando lo entendí, dije, no puede ser. Con tal de no removerle a la Constitución, le dijeron, no reelección, bueno, sí reelección parcial. Sufragio efectivo, no reelección, bueno. Y nada más dejaron la no reelección en senadores, gobernadores y presidente de la República. Y para no modificar y para que vean que no hay esa intención, ahora le llamo, como le llamaron en Bolivia, revocación de mandato. Qué increíble, pero cierto. Como increíble fue, y también lo dijimos en su oportunidad, que el señor presidente, el día 1 de diciembre de 2018, juró hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces, quiere decir la no reelección. Bueno, el mes de febrero mandó un papelito firmado que no se iba a reelegir. Pues perdón, no está contemplada la reelección. Después dijo, no, voy a hacer un escrito bien hecho ante notario público, en donde no me voy a reelegir. Pues volvemos a caer en lo mismo. Entonces, si Evo Morales lo pudo hacer mediante la revocación de mandato, pues me quiero imaginar que la intencionalidad del señor presidente en el 2022 es que si la revocación de mandato sale a su favor, seguirá en el poder hasta el año 2030.
Y la madre. Bueno. Amigos y amigas, por desgracia vamos a tener que salir del aire porque nos están tratando de hackear nuestra cuenta de Facebook. Entonces nos están pidiendo que demos por terminado para ponerle mayor seguridad. Vamos a continuar con este interesante tema el día miércoles. Mil disculpas, pero no es la primera vez, no es la segunda vez, no es la tercera vez que nos intentan hackear nuestra página de Facebook. Les voy a solicitar que nos disculpen, por favor, por esta penosa situación, pero está fuera de nuestra solución. Nos está pidiendo nuestro técnico que cerremos la programación ahorita para que puedan intervenir con mayor seguridad en nuestra página de Facebook. Les agradecemos muchísimo que nos hayan hecho el favor de acompañar esta hora y 10 minutos, pero continuamos con este tema el día miércoles. Su servidor y amigo el Licenciado Gisbert del Búho les agradece infinitamente que nos hayan hecho el favor de acompañarnos y les deseo una excelente tarde y un muy feliz inicio de semana. Muchas gracias y buenas tardes. Escuchaste al licenciado Gisbert en La Hora del Búho.